Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Dónde está? ¿Está listo el computador? Muy bien, ahí está. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. En la versión Reina Valera 60 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora, esta noche voy a tratar de mostrarles que el mensaje sale del texto bíblico. Ya estuve diciendo en otras iglesias durante la semana, uno de los grandes peligros que la iglesia corre, nosotros como iglesia corremos, es olvidarnos de la palabra de Dios y comenzar a confiar mucho en lo que los hombres enseñan, predican, hablan, dicen. Especialmente en estos tiempos en que nosotros vivimos la cultura de la celebridad, ¿no? Nos gusta enaltecer hombres, nos gusta seguir a hombres y nos gusta creer lo que los hombres hablan. Algunos se preguntan por qué el pastor Bullón saluda poco, no se toma fotos, no da autógrafos. Justamente porque quiero ayudarles a no seguir hombres, porque es peligroso seguir hombres. Yo quisiera que cuando termine el mensaje ustedes terminasen enamorados de Jesucristo, no enamorados del hombre. Les voy a contar una historia interesantísima. Esa historia no está en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía, pero les voy a contar. Dice que, ¿se acuerdan que aquel burrito que cargó a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, comenzando la semana ya previa a la crucifixión? Dicen que ese burrito, esa noche que cargó a Jesús, llegó a la casa y llegó entusiasmado, llegó animado, y la familia, papá, mamá, hermanos ya estaban cenando, no le habían esperado para la cena. Y le dice: mira mamá, por favor, sírveme la cena. Y la mamá burra le dice: sí, porque si es una familia de burros, la mamá es burra, el papá burro y los hijos burritos, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con ser humano, estoy hablando de animales, ¿no? Entonces la mamá burra le dice al hijo burro: pues hijo, sírvete la cena, está ahí, está en el fuego calentando, llegaste tarde, sírvete. Y el burrito se molestó y dijo: ¿cómo que sírvete la cena? Yo no soy cualquier burro para servirme la cena, yo soy un burro especial, yo soy un burro importante, yo soy una celebridad. Y la mamá y el papá, los hermanos lo miraron preocupados: ¿cómo que celebridad? Y él dice: sí, hoy día en la mañana yo fui a Jerusalén y la gente levantaba hojas de palmeras y agitaba en el aire y me decían: Hosana al rey que viene, Hosana al rey que viene. La gente me echaba pétalos de flores, la gente me aplaudía. Ahora llego aquí a la casa, sírvete tu cena. ¿Qué es eso? Y el papá lo miraba así asustado. Le dice: hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás volviendo loco? No, es verdad. ¿Cómo que la gente te aplaudía, te levantaba hojas de palmeras, te decía Hosana, bienvenida al rey? Y el burrito le dice: mira, te voy a probar. Mañana vamos todos a Jerusalén para que ustedes vean que yo no les estoy mintiendo. La gente me respeta, yo no soy cualquier burro, yo soy un burro especial. Y al día siguiente fueron, pues. Era la fiesta, estaba comenzando esa fiesta grande ya que terminaría con la crucifixión. Mucha gente en la ciudad. Y el burro comenzó a llegar, pues todo con la cabeza levantada, esperando a ver quién viene a tomarse foto conmigo, quién viene a pedir el autógrafo. Y nadie le hacía caso. Al contrario, la gente lo pateaba, lo botaba: sal burro, ve burro para allá, sal de aquí, sal. Y de repente él miró a los papás y los papás lo miraban sonriendo. Y el burrito comenzó a llorar.
Y dice, papá, mamá, no les estoy mintiendo. Ayer la gente me aplaudía, me decía, Hosana al rey que viene. Yo no sé qué le ha pasado a esta gente que ahora me botan para aquí, me patean para allá. Pobre burro. Él se olvidó que la gente no le levantaba palmeras a él, ni que le decía Hosana al rey que viene a él, ni que le echaba flores a él, ni que los aplausos eran para él. Él se había olvidado o nunca supo que todo ese homenaje era para el Jesús que él cargaba. Y cuando dejó de cargar a Jesús, pues pasó a ser el simple burro que siempre fue. El asunto, hermanos, es que los burros continuamos vivos y nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que vengan y nos pidan autógrafo y foto, pero eso no le hace bien a la iglesia, ni le hace bien al predicador, porque nosotros somos fáciles de hacer líderes humanos. ¿Y por qué estoy hablando esto? A raíz del texto. ¿Por qué me sacaron el texto? Por favor, déjenme el texto. Sí, pero grande, ¿por qué tengo que estar yo? Dejen el texto. La gente no vino a verme a mí, vino a leer lo que Dios va a decir, y eso está en el texto. Por favor, coloquen ahí el texto. Ahí lo que tenemos que aprender, pues mira. Por el otro día alguien se me molestó, no, pastor, pero nadie lo ve. Entonces vinieron a verme o a escuchar la palabra de Dios. Ahí está el texto. Muy bien, dejen el texto todo el tiempo ahí. ¿Por qué le digo eso? Porque yo conocí una iglesia muy unida, bonita, pero el otro día la encontré rajada por la mitad, peleados los hermanos. Una iglesia bien unida. Y pregunté, ¿pero qué les pasó a ustedes? Yo los conocí unidos como un solo cuerpo y ahora todos rajados. Y me enteré de lo que había pasado. Un hermano llegó con una idea interesante de que celebrar cumpleaños es pecado. ¿Ya han escuchado hablar de eso? Que celebrar cumpleaños es pecado y que el cristiano no celebra cumpleaños porque eso es de origen pagano. Ahí otro hermano se levantó y dijo, pero espera, hermano, yo en mi cumpleaños yo me arrodillo de mañana, alabo a Dios, agradezco a Dios por el año que me dio, me consagro para el nuevo año. ¿Y cómo vas a decir que eso es pecado? Y el otro dice, no, porque eso es de origen pagano, porque eso de la iglesia está, el pecado está entrando a la iglesia y porque rajó la iglesia. Una iglesia que era unida, bonita, ahora rajada. Entonces yo fui a hablar con este hermano que vino con la idea de que celebrar cumpleaños es pecado. Le pregunté, hermano, ¿de dónde sacaste esa idea? A ver, muéstrame un texto en la Biblia que diga eso. Y lo que él me dijo me asustó, porque él dijo, pastor, texto en la Biblia no hay, pero el pastor fulano ha dicho, y yo creo. Ahí ya me asusta, porque entonces nosotros de alguna manera comenzamos a seguir al pastor fulano, al pastor sutano, y nos olvidamos de la palabra de Dios. Entonces, de propósito, de unos años para aquí, me he propuesto una cosa: no voy a predicar nunca sin que el texto esté aquí, para que ustedes vean que el pastor, quien fuera el pastor, que por coincidencia esta noche es el pastor Bulló, no va a predicar lo que él quiere, va a predicar lo que la palabra de Dios dice. Últimamente estoy dando clases de la teología de la predicación para nuestros pastores, y una de las cosas que les digo es que los pastores somos esclavos de la palabra. Los predicadores no tenemos libertad para predicar lo que queremos. Los predicadores tenemos que predicar la palabra. Si no hubiera
Biblia, no existiría predicación. La predicación existe porque existe Biblia. Por lo tanto, lo primero que el predicador tiene que hacer al llegar adelante es abrir el texto y predicar el texto. Solo que yo estoy haciendo una introducción que no tiene nada que ver con el texto, porque ahora va a empezar la predicación. Antes de eso, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre querido, gracias, Señor, por estos hermanos que de norte, del sur, del centro, de todos los lugares de este estado han venido aquí para recibir tu palabra en su corazón. Algunos han caminado, han viajado un poco más distante, otros más cerca, pero todos estamos aquí, Señor, con una oración en tu corazón. Háblanos, reavívanos con el poder de tu palabra, muéstranos el camino, enséñanos, Señor. Hemos venido a aprender y el Espíritu es el gran maestro. Esta noche queremos ser alumnos. Que tu Espíritu nos dé una mente espiritual, un corazón espiritual, tierra buena, para que tu palabra cayendo produzca frutos para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando predicamos un texto bíblico hay que leer, después de leer el texto, hay que leer el contexto para entender lo que el texto está diciendo. Pero no les voy a hablar difícil. ¿Qué cosa es el texto? Ese es el texto. ¿Y qué cosa es el contexto? Lo que viene antes y lo que viene después. O sea, si tú vas a predicar de 2 versículos, tienes que leer todo el capítulo para entender de qué está hablando. Por ejemplo, este versículo comienza diciendo así: el cual nos ha librado. Para que tú sepas a quién se refiere Pablo cuando dice el cual nos ha librado, tendrías que leer los versículos anteriores. Y al leer los versículos anteriores vas a darte cuenta que Pablo está hablando de Dios el Padre. Y cuando dice el cual nos ha librado, se está refiriendo a Dios el Padre. Y entonces él dice así: el cual, Dios el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esta palabra potestad podría ser también traducida como esclavitud, como dominio, como subyugar a alguien. El cual Dios nos ha librado del dominio, de la servidumbre, de la potestad. En realidad, literalmente, porque el griego es un idioma abundante, elocuente, potestad es agarrar a un animalito y tenerlo pisado el cuello en el suelo. Abres un poquito el pie, comienza a salir, lo pisas de nuevo. Eso es potestad. Y ahora aquí Pablo dice que Él, el cual, Dios, nos ha librado de eso. Nosotros estamos esclavos de las tinieblas y Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿En quién? ¿Quién es ese quién? Ya no es el Padre, es el Hijo. Porque está hablando, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿En quién? En el Hijo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, ahora voy a exponer el texto. Les voy a explicar lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. Y quiero decirle lo siguiente. Pablo habla de 2 cosas. Aquí está el reino del Hijo amado de Dios. Reino de luz, el reino de libertad. Recuérdense que cuando Jesús apareció en la tierra, en su primer sermón, Lucas 4:16, abre el texto bíblico, porque Jesús era un predicador bíblico. Y mira que él era la palabra. Si alguien podía no abrir la Biblia, era él, porque él era la autoridad, era la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Entonces, si alguien tenía derecho a no abrir la Biblia, era él. Pero él era el primero en abrir la Biblia. Abrió el texto bíblico de Isaías y dijo: el Señor, el Espíritu me ha ungido para proclamar libertad. El reino del Hijo amado es reino de luz, reino de libertad, reino de felicidad, reino de paz, reino sempiterno, reino de incorrupción, reino inmaculado.
Pero aquí, de este otro lado, aquí está la potestad de las tinieblas, el reino de las tinieblas, donde el Señor de las tinieblas tiene a todos los que están en su territorio aquí, los tiene pisados así en el cuello. Aquí es reino de tinieblas. Ahora, tú estás o aquí o aquí. No hay terreno neutro. En la vida espiritual no hay terreno neutro. O estás en el reino del Hijo amado o estás bajo la potestad de las tinieblas. El que está bajo la potestad de las tinieblas vive una vida de confusión. Ahora yo trayendo el mensaje para la realidad. Viene un hermano y me dice: pastor, yo crié a mi hijo con amor, con cariño, le conté historias bíblicas cuando era niño, le compraba CDs, música infantil. Ahora descubro que mi hijo con 20 años está usando drogas. Y cuando le llamé la atención me dice: ya no quiero saber nada de la iglesia. Y entonces me dice así: pastor, no sé qué hacer. Ahí viene una señora: pastor, estamos casados hace 30 años. Descubrí que mi esposo es infiel. No sé qué hacer. Viene otra persona: pastor, estoy debiendo $50,000. No sé cómo pagar. Viene otro joven: pastor, estoy enviciado en esto, en aquello. Quiero libertad, pero no sé cómo encontrar. No sé cómo, no sé cómo, no sé cómo. Pastor, sé que debo perdonar, mas no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo. Esa es la frase favorita aquí en el territorio de las tinieblas. No sé. ¿Y sabes por qué no sabes? Porque no ves. ¿Y sabes por qué no ves? Porque no hay luz. Esto es tiniebla. Vamos a decir que quedase oscuro todo en este momento, oscuro completamente, que no se ve nada, y la tierra comienza a temblar. Y pues la primera tendencia nuestra es salir buscando luz. Pero como estoy en medio de las tinieblas, yo comienzo a correr aquí y ¡pam! Caigo, me reviento todo. Y la tierra sigue temblando y no sé qué hacer. Entonces me levanto y sigo corriendo, ya todo herido porque me caí, y ahí me choco contra el banco y caigo. Y sigo corriendo, me encuentro con una hermana en el camino, la derrumbo y sigo corriendo. Y voy para aquí, choco contra el púlpito. Y voy para aquí, choco contra los micrófonos. Voy para aquí, choco contra la silla. Y me desespero y no sé qué hacer porque estoy bajo la potestad de las tinieblas. No sé qué hacer. No sé qué decisión tomar. No sé para dónde ir. Estoy perdido. Estoy bajo la potestad de las tinieblas. Pero ahora viene Pablo, dice: pero Él, el cual, el Padre, nos ha tomado de aquí, nos ha librado y nos ha llevado al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Cuando entras aquí, se prenden las luces. Y ahí tú te rascas la cabeza y dices: pero qué tonto fui, ¿cómo estaba queriendo salir por aquí? Lógico que me iba a reventar. Pero qué tonto, ¿cómo estaba queriendo pasar por aquí? Lógico que me va a chocar. Cuando hay luz, pues yo veo. ¿Hay obstáculos en el camino? No hay problema, yo veo, porque hay luz. No es que no haya problemas, no da, retrocedo, voy por aquí. ¿Te das cuenta lo que es vivir en la luz, en el reino del Hijo amado? No es que tu vida no va a tener problemas, va a haber problemas, pero los problemas no te destruyen. ¿Por qué? Porque estás en el reino del Hijo amado, ves el camino, sabes decidir.
No te casas llevado por el corazón, te casas también con la cabeza. No te metes en problemas. No dices, no sé qué estudiar, si estudiaré, no sabes. Cuando vas a comprar una casa, no te engañan, sabes lo que vas a comprar. Cuando vas a comprar un carro, sabes lo que vas a comprar. Estás en el reino del Hijo amado. Tienes luz, no estás bajo la potestad de las tinieblas. Solo que, queridos, este traslado aquí no es un traslado simple. Mira, lee el texto. Dice, pero Él, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿En quién? En el Hijo amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Redención por su sangre. Quiere decir, para que el Padre nos pueda tomar de la potestad de las tinieblas y nos pueda llevar al reino de su Hijo amado, tiene que entrar en acción la redención. La redención. Y esto es lo que nosotros, por más que leemos y estudiamos la Biblia, a veces no entendemos lo que es la redención. Entendemos en parte, y yo les voy a explicar ahora un poco de lo que tú ya entiendas. ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué es redención? Es que esa redención, hoy día ya no se usa esa palabra redención. Se usaba mucho en los días de Pablo, porque en los días de Pablo había mucha esclavitud. Y solo hay redención donde hay esclavitud. ¿Qué cosa es redención? Pues tú sabes que el esclavo no tiene vida. El esclavo no tiene nada, no posee nada. La ropa del esclavo es del patrón, del dueño, del jefe, la esposa del esclavo es del patrón. Los hijos del esclavo son del patrón. Habían esclavos que compraban esclavos jóvenes y los hacían reproducirse. ¿Para qué? Para vender a los esclavitos. Vida de esclavo es una vida miserable. ¿El esclavo puede viajar a donde quiera? No. ¿Y tú puedes viajar a donde quieres? Ahorita te puedes ir a Alemania en este momento. No, hoy no, pero mañana cuando pase el sábado. ¿Te puedes ir a Alemania? ¿Tienes el dinero suficiente para ir? Entonces, ¿cuál es tu diferencia del esclavo de Roma contigo? El pobre de allá no podía ir a donde quería, tú tampoco puedes ir a donde quieres. ¿Cuál es la diferencia? Esas son las cosas que no pensamos. Leemos, pero no pensamos. En realidad, en este mundo, tú puedes pensar que estoy libre, pero no estás libre, estás esclavizado de la potestad de las tinieblas. Es vida de esclavo miserable. Pero en los tiempos de Pablo también habían hombres buenos, ricos, buenos. Esos fueron los que más tarde dieron origen a los mecenas. Los mecenas son conocidos como gente rica que ayudaba a artistas, a pintores, a músicos pobres, los patrocinaban. Pero originalmente los mecenas comenzaron así, redimiendo esclavos. Por eso esa palabra en los tiempos de Pablo era muy común. ¿Qué cosa era la redención? Un hombre rico entraba a la potestad de las tinieblas, al territorio de las tinieblas, y le preguntaba al hombre malo, al patrón malo: ¿cuánto quieres por ese esclavo? $10,000. Muy bien, aquí está. 10,000. Ahora el esclavo es mío. Y el patrón decía: está bien, pagaste, llévatelo. Y él lo llevaba al reino de su Hijo amado. Lo soltaba. Eso sucedía en esos tiempos. Lo soltaba. Le decía: estás libre. ¿Qué? ¿Estás libre? ¿Qué? ¿Estás libre? Pero usted no me compró. Sí, pero yo no te compré para esclavizarte. Yo te compré para que seas libre. Estás libre, puedes irte a donde quieras.
Y la gratitud era tan grande en el corazón del esclavo que generalmente el esclavo decía: Señor, gracias, pero yo no quiero ir a ninguna parte. Yo quiero quedarme aquí, yo quiero servirte. Y el nuevo patrón le decía: está bien, si quieres servirme, me sirves, pero lo harás por amor, no por obligación. Yo no te voy a castigar, yo no te voy a hacer nada si no me sirves, pero si tú quieres servirme por amor, está bien. Ahora aquí no te va a faltar nada, aquí tienes casa, aquí tu esposa es tu esposa, tus hijos son tus hijos, y te voy a pagar por tu trabajo. Estás feliz aquí en mi reino. Ahora, esa acción del hombre rico, ir, comprar al esclavo, llevarlo a su casa, esa acción era el verbo redimir, que hoy no existe, porque no hay esclavos. El hombre bueno redimía al esclavo. Entonces fue eso lo que Jesucristo hizo. Solo que Jesucristo, el propio Jesucristo, entró al reino de las tinieblas, dejó su trono, dejó su gloria, dejó la adoración de los ángeles, bajó a esta miserable tierra de pecado, se hizo hombre, tomó la naturaleza humana y ahora le dijo al diablo: yo quiero a estos hijos. Y él le dice: sí, pero ellos me pertenecen. Sí, pero yo te pago. ¿Cuánto quieres? Y ahí viene Pablo y dice que fuimos comprados, pero no con oro ni con plata. Fuimos comprados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros. Él hizo más o menos esto: está bien, suéltalos, pero me tienes a mí. A mí puedes escarnecerme, puedes esclavizarme, puedes pisarme, pero suelta a mis hijos. Él pagó con su sangre. Ahora, a mí me gustó mucho el amén que ustedes dijeron, pero a veces ustedes no entienden ni por qué dijeron amén. Pero el pueblo de Israel sí entendía, porque al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel entendiera lo que era redención, les dio el ceremonial del santuario. ¿En qué consistía el ceremonial del santuario? El pecador que había pecado sabía que tenía que morir por su pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pecó, tenía que morir. Pero había una posibilidad de que no muriera. ¿Y cuál era? Tomar un corderito y llevarlo al santuario. Y ya llegando al santuario, colocaba el corderito en el altar. Y en ese momento transfería sus pecados, confesaba todos sus pecados, sus miserias, su adulterio, su fornicación, su drogadicción, su robo, su mentira. Transfería todo, cerraba los ojos, colocaba la mano en el cordero y transfería sus pecados al cordero. Ahora, quien tenía que morir por sus pecados era el cordero. Y tú sabes que el cordero es el animal más dulce e inocente para morir. El puerco es diferente, el puerco hace un escándalo para morir. Pero el cordero gime en silencio, no grita, no berra, nada. Pero ¿quién tenía que matar al cordero? El propio pecador. No era el sacerdote. El pecador tenía que levantar el cuchillo. Y ahí el corderito lo miraba. Y el pecador miraba al cordero. Y el corderito lo miraba. Como diciendo: ¿qué vas a hacer? Te voy a matar. ¿Por qué? Porque he pecado. Y si no te mato, muero yo. Y clavaba el cuchillo. Entonces el pecador israelita, antes de pecar, tenía que pensar 50,000 veces, porque si pecaba tenía que llevar un corderito. ¿A cuántos de ustedes no les gusta ver sangre? Levanten la mano. Si existiera el ceremonial de Israel, ustedes no podrían pecar, porque si pecaran, ¿cómo iban a matar al corderito? ¿Cómo iban a ver la sangre?
pero era la única manera de salvarse, sacrificar al cordero. Hoy día nosotros ya no tenemos que llevar ningún cordero. Todo lo que tenemos que decir es: Señor, yo te entrego mi corazón, yo te pido perdón por mis pecados. Gracias porque tú cargas mis pecados. Pero tú no ves al cordero morir. Tal vez por eso, de alguna manera, es fácil para nosotros pedir perdón, porque no tenemos que matar nada. Pero el israelita tenía que matar al cordero. Eso era redención. Por eso mira lo que dice: ¿en quién? En el Cordero de Dios tenemos redención, por su sangre. Sangre. No hay salvación sin sangre. No hay salvación sin cordero. Y el cordero no puede estar vivo, tiene que morir. La sangre tiene que derramarse. Pero cuando el cordero muere y su sangre se derrama, surge el perdón de los pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y si tú crees en la muerte de Cristo en el Calvario, querido, tus pecados te han sido perdonados. Por eso el propio Señor Jesucristo dijo así: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Mira, no hay superlativo para todo. No existe más todo, porque todo es todo. Ya no hay más. Encima de todo no hay nada, porque todo es lo máximo. Y Jesús dijo: todo. Adulterio, fornicación, homosexualismo, tráfico de drogas, asesinato, secuestro a mano armada, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Tú puedes haber caído en las profundidades más oscuras del pecado, así como puedes haber estado esclavizado en las tinieblas más densas de este territorio de muerte. Pero el Señor Jesucristo dejó todo y vino a buscarte aquí al territorio de muerte. Y derramó su sangre. Y ahora todo pecado te es perdonado. Esta noche tú puedes haber entrado aquí cargando toda la miseria de tu vida, pero esta noche puedes salir de aquí transformado en una nueva criatura, limpio, perdonado completamente, porque todo pecado le será perdonado al ser humano. El otro día una señora me dice: está bien, pastor, Dios me perdona, pero yo no me perdono. Y hay mucha gente que dice así: está bien, pero yo no me perdono. Entonces yo, con toda cortesía y cariño, te voy a hacer una pregunta: ¿y quién eres tú para no perdonarte? ¿Qué derecho tienes tú a no perdonarte? ¿A ti te escupieron en el rostro? ¿A ti te azotaron? ¿A ti te clavaron una corona de espinas? ¿A ti te escupieron? ¿A ti finalmente te levantaron, te clavaron en una cruz? ¿Tu sangre fue derramada? No, pastor. Entonces, ¿qué derecho tienes tú a no perdonarte? Porque la única persona que podría decirte no te perdono es quien murió por ti. Pero Él viene y te dice: todo pecado le será perdonado al ser humano. Es por eso que el perdón no es teoría, es una realidad. Pero lo peor que el pecado hace no es que te hace caer en la miseria. Lo peor que el pecado hace es que una vez que caes, usa tu propia conciencia para martirizarte, para hacerte sentir que no tienes derecho, que te has ido demasiado lejos, que ya no hay perdón para ti. A veces vives 10, 20, 30, 40 años cargando el peso de la culpa. Y una persona que no ha sido perdonada, una persona que no tiene la paz del perdón en su corazón, generalmente es criticona, vive condenando a los otros, cobrando de los otros, acusando a los otros, criticando a los otros, porque no tiene paz en el corazón.
Porque cuando has sido perdonado, te vuelves una fuente de agua limpia, un remanso de aguas tranquilas y puras. Todos quieren acercarse a ti porque tu vida inspira perdón. Yo estaba saliendo una vez de un estadio después de predicar. Por coincidencia aquí está sentado el pastor Lozano, ¿no? Está ahí sentadito, no sé cuántos lo conocen. Fue presidente de una asociación en Lima y se atrevió a hacer una locura, a llenar el Estadio Nacional con 45,000 personas. Fue un equipo tremendo para montar eso. Y yo fui a predicar durante 4 noches. Y las 4 noches ese estadio reventaba. Vimos tantos milagros. La última noche inclusive vimos y presentamos uno de los más grandes milagros. Uno de los futbolistas más famosos de la historia del Perú, un uruguayo que jugó por el Universitario de Deportes en Lima. Fue allá a Lima, donde había jugado por el Universitario, donde había hecho un golazo célebre allá por los años 69, 70. Ahora en esta campaña fue a Lima a declarar delante de todo el mundo que él había aceptado a Jesucristo. Hace 1 mes y medio atrás me encontré con él en Montevideo, Uruguay, y nos dimos un grande abrazo. Fiel, bautizado. Estaba muy enfermo de los riñones, Dios lo transformó, lo curó, hoy día está entero. En fin, pero una de esas noches sucedió una cosa extraña. Un hombre con chalina, gorro y lentes oscuros, claro. Mes de julio, junio era mucho frío, hacía mucho frío en Lima. Pero este muchacho era un guerrillero. Estamos hablando de los tiempos en que ese famoso movimiento revolucionario, el Sendero Luminoso, mataba tanta gente. Era un movimiento salvaje, ¿sabes? Entraban a una ciudad, mataban hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, ancianos, niños que pedían clemencia, mataban a todo el mundo. ¿Y para qué hacían eso? Para que cuando fueran a otro pueblo ya nadie les opusiera resistencia. Entonces el secreto de ellos era ser cruel, movimiento cruel. Y uno de esos muchachos fue al estadio, no para escuchar el evangelio, fue para estar metido ahí, porque ellos están metidos en todo lo que estaban metidos. Y hoy día, gracias a Dios, prácticamente han desaparecido, pero estaban metidos ahí, espiando todo, vigilando todo, y muchas veces haciendo explosionar bombas y matando gente inocente. Pero el Espíritu de Dios lo tocó. Por eso yo digo, a veces tú puedes entrar al perímetro divino por cualquier motivo. Yo he visto muchas veces un muchacho ateo que no cree en Dios nada, pero se enamora de una chica de la iglesia y quiere noviar con ella, y ella ingenuamente le dice: no, pero si vienes a la iglesia tal vez yo puedo ser tu novia. Y el muchacho viene, no porque quiere ser cristiano ni nada, es un ateo, drogadicto. Él viene para conquistar a la muchacha, pero entra. Y yo siempre digo, una vez que entraste al perímetro divino, ahí ya Dios te agarra. Y ese guerrillero entró al perímetro divino, oculto en la multitud. Me pareció extraño porque en la noche, con lentes oscuros. ¿Para qué lentes oscuros en la noche? Y él dijo una cosa que me impresionó: yo soy guerrillero, he matado mucha gente, porque para construir una nueva sociedad, un nuevo Perú, hay que destruir la sociedad podrida. Pero anoche
y lo dijo llorando. Anoche entendí que toda la sangre que tenía que derramarse para construir una nueva sociedad ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y él dice: pero ¿qué quieres que haga con toda la sangre que derramé? ¿Qué quieres que haga con las vidas que destruí? Con la gente que me pedía clemencia para no matarlos y los maté. ¿Qué hago con mi vida? Ahora viene Jesús y te responde: alguien pagó tu precio, alguien te redimió. Por qué has hecho mereces morir, pero alguien murió en ti, en tu lugar. Ahora estás libre. Ahora es solo entregar el corazón a Jesús. No importa quién seas. Pastor, yo conocí el evangelio de niño, me aparté, viví una vida perdida. ¿Hay esperanza para mí? Claro que hay. Pastor, yo fui anciano de iglesia, llegué a este país, me olvidé de Jesús, he caído hondo. ¿Hay esperanza para mí? Claro que hay. Puedes venir a Jesús como estás. Por eso para mí una de las parábolas más elocuentes de la Biblia es la parábola del hijo pródigo. Volvió al padre oliendo a puerco, estiércol de puerco en su ropa, pelotas de mugre, uñas largas, sucias, cabello desgreñado, los piojos cayéndole. Antes de ir a Jesús no dijo: me voy a bañar, me voy a echar perfume para que mi padre me reciba. Fue como estaba. Y la Biblia dice que el padre salió corriendo a recibirlo.